Baisha papa eisha pagina peina coina na ame ayuma weruma ñande venían de programa pen de programa entero vete vayendo se bajira vagina ca saturalo hermano fuera. En un pastor Emilio Vázquez estaba en el lugar del departamento Rita por de peina y puta sombra TV. Ambouma weruma ñande coedición número 687 de ca saturalo hermano fuera. Este imagina segunda de Corintio capítulo 5 yang Pururi que ine abuye entero betea be vaya para pastor Sergio David maimina hina na ame karia kete ye mo ho ese ina hoy sí ese ya pone qua sein ba va pone luego en va ponte para el reino allá para Sergio. Ya pues ya te de video que era milo y ya revisamos muy todo pues iba YouTube revisarlo mitad o el equipo haga esta hora pues na 687 mañana me haga ina y pues tengo edición número 700 audio y la objetivo ya echada como ya hanya mo ang mi ma ko ya hoy na bayo ko pa to Sergio vaya esa ina hoy ko vaina de ka miro pam vaya de bombilla ina. Ah, que vaya. Bueno, saludo cordial a todos los oyentes. Ya enviado, para todos ellos ya de ahí no quiero ver, abrazo rompe espalda, marete por andero vete, a ver, eso era. Más 595-955-162-975, lo mitad, vea, ella de Pumburipo pegó a línea personal, y ahí podremos línea activo, peco tenemos línea activo, ya responde ella enviada, ve la número donde por este problema, imagina. Pecha veí, upea rupilo, mitad y catú, bombo, y más 595-985-169-75 rupila y mensaje en mí ya pues que de audio y ahí pure o yo por andúa y hoy cote vea más aclaración no gente ve hago en los grupos hermano querido hay grupos gente o hueja pues hay grupo por lo menos y calmado de mi hija yo tomar con calma las cosas y ya y pastor ya respetado y la ya la Biblia en hoy ponata ahora go digo ya la Biblia aunque no yo pitico are pero y la escritura bebé vea la tema ya tú otro no yo putinda y la cinturones de guapea y no pea otro corriente pea no puede ser yo te voy pero tampoco pueden refutar los versículos que estamos usando. Bueno, bueno, ya sataco a verlo y está ya petellimo y ande a tegu cuaco capítulo 5 veje y la si realmente nos reinaremos en el cielo como usted siempre dice aquí en el capítulo 5 juntando con Juan 14, 1 al 3, jaque mate. ¿Cómo va a refutar? Pablo claramente habla de que tenemos nuestra casa en el cielo. Bueno, ojo de Yigma, ese lo inabe. 5, 1, el capítulo 5 completo de los itajes y mova. Otro esa. Si no reinaremos en el cielo, ¿qué hacemos de este capítulo 5? Otro te que gusto se jaque mate llevo, imagina. Se como jaque allí, bueno, y de ahí va a Sergio va eso, ah, qué pea. Capítulo 5 jaque mate. Ojo, se lo está reinando la cielo, que sea. Oje, claro, se van a presentar para su escuela evidencia la. En mata no se mo. Ahí, todos queremos irnos a reinar, a estar allá, pero el tema es no hayan de amparar y la escritura, bueno, ha venido oportunidad y ve. Topa haremos ahí botayan más capítulo 5 haremos algo y ayo cuál yo putu veas güey y bien yo dije luego que si allí equivocamos allá huiramos vamos iramos la Biblia a ver la realmente ya patas allá reina patas la cielo ve entonces esta la allá huija güey hágalo estaba aprovechar capítulo 5 a ver verso 1 ñeñe puno segunda de Corintios ya tuvimos y se tata ahí va ella pota pea hija que mate vea juntar muy bien 14 Juan 14 1 3 dije ajá que mate
Juan 14, uno troco ya explica pama, vaya ya estudia pama que aunque ya repasáis, nada, y ahí se la vende grupo de piones y nada, sabe, Juan 14 del 1 al 3 o va este coina. Pego, pues pego en la casa de mi padre. Ya esa mío yo rajaba la web, pero la explicación, ñande, pues, ñande con casa de mi padre, y vaga, bella japatas, bebé, hay que atender esos términos. Hay morada allí, bueno, que sí que ya jata, ya reinata, upebe, bueno. Una cosa es que haya ahí algo para nosotros. Bonica, típico upeo descenderla y vaga viñendo de Maraina. Bueno, hay que estudiar. Ahí que en Juan 14, 1, 3, yo si no voy a repetir para allí, tal vez. Va, él va a ir a capítulo 5, a llevar la versículo ya 21, mira. Oye, ya no es uno por uno. A llevar la hipótesis, y malumita. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, Pablo, ve a Reina Valera, tenemos de Dios un edificio, ¿veis? Una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Aprender ese bico la yajata rey, a ver coge y la yajata rey. ¿Dónde aparece acá? Iremos a reinar en el cielo. Deducción en OPP, porque APGI, oígame, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio ahí. Una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Una casa eterna en el cielo tiene que ser. No hecha con manos de hombre, Nejina. Es a mí, ahí claro, payo, y ahí de versículo gaso. Payo, y de vin, ñamañami. Porque sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, que es una carpa temporal, recibiremos de Yahweh un edificio, una casa eterna, hecha en el cielo, no por manos humanas. Pebe lo faltágina. Tal es mi de la Reina Valera. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, falta acá palabra. Una casa no hecha de manos de hombre o manos humanas. Japeo muy de manos, japeo tu muy coma eterna en el cielo. Bueno, muy mal expresado está. En síntesis, el mensaje y que tú ya extraes, pero muy mal expresado está. 1 tamaña mina, esa latinoamericana, a veces ya ponen buena transliteración ahí. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmoronarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Ahí está. Conserva por lo menos la latinoamericana, o conserva palabra no hecha por mano de hombre, que está la Septuaginta griega del año 200. Reina Valera ya no muy bella y más epio cotacho escuelas, hermano. Oh, está San Jerónimo a Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Sí, pues ellos copiaron la Vulgata nomás ya. Cuando copian de Malao ya pues San Jerónimo año 400. A San Jerónimo golano muy vaya la palabra muy una cosita extra. Agua así a su molino. Pero bueno, siempre ya aclarar en el programa, ¿ves? Ya se catajar los textos más antiguos que la Vulgata latina, que se tradujo en el idioma de los italianos, ¿cuál era? Roma. Roma, capital de Italia, ¿ves? Cuando decimos romano, estamos hablando de los italianos, amigo, en tiempo del Mesías de Pablo. La iña en güera, la iña idioma cuerango, la se saraina, la i. Ese pues eso es cuera. Los griegos, los griegos, obviamente.
eh, los hebreos en hebreo, los israelitas hablan hebreo, los ingleses en inglés. Eso tío la italiano en italiano. Esa era el idioma italiano. Eh, latín, imagina. Latín, bueno, latín, luego San Jerónimo, ego, o escribí paité la Biblia latín, allá, la Vulgata latina. Entonces ese iba a ser la Biblia sacra, la Biblia sagrada. Pues. En ese tiempo se declaró como lengua sacra el latín será. A partir del año 400, ojo ese. Aní que otro, pega la idioma santo allá. Y hasta 1960, más ya por misa en latín. Y cuero mañana para otro lado, ojalá. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. No, no entendéis, todito en latín se hacía eso. Bueno, pero eso terminó con Juan Pablo II, ¿ves? Ya después ya o cambiar la y ya puta castellano en verlo después lo no entendéis. En latín, pues, ¿y de dónde vino eso? Desde ahí del año más o menos 325, 400, cuando la Iglesia Católica se asentó fuertemente como religión oficial romana, cristiana. Bueno, la escuela la religión oficial y eran romanos, pues, y la Biblia romano. Porque Israel no, ya no, hay Biblia israelita, anda, hay iglesia israelita, ahora iglesia romana. Es la tema. Entonces ya en idioma, entonces, pues, de la papa ya vocala a San Jerónimo, la más o menos preparado de mi y escuela traducida. O ya por la Biblia católica, era la Vulgata latina, ahí me de latina. A latín, bueno, porque el latín es el idioma. Ahora pues ela me encuera pero con algunos cambios retoques y jaupe allí donde con lo y purúa pues Cipriano de Valera Casiodoro del Rey. Pero hombojasa castellano, castellano allá. Y por eso es que vemos que falta algunas. Si hicieran un estudio más exhaustivo y bueno, Yipurú en la Vulgata latina, pues Yipurú ahí la Septuaginta griega ya esa mipe año 200 guarepa. A lo mejor la Reina Valera iba a tener otros tintes. Pero lastimosamente uno no ya pues viva. Sí, era monje católico, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, de la Orden de San Jerónimo y dice ahí. Sí, bueno. Entonces de ahí la Pepe ya topache, hermano querido, no invañan de la palabra yima. Pero se puede entender, pues, ya dicen ni por nada, pues ya más o menos ya trata así la mensaje. Bueno, a lo que me estaban diciendo acá, que la yajata ya reina la cielo, bueno, donde irio y cupea. Solamente está hablando de un tabernáculo, de una tienda celestial. Pero ya entenden a la ya ani la ñande ya entende señan de ya es case pues es viura es lo mitad me la vengo ya defende seu y vete doctrina ñande ñimo ya purú ahí la palabra allá ya pongo así la doctrina acá uno quiere defender que va a reinar en el cielo entonces dice acá segunda de Corintios 5 1 G y para allá J allá anda y pues Juan 14 1 3 Juan 14 1 3 otra explicación y yo le cojo. Acá, por ejemplo, está hablando cuando dice, aún en la Reina Valera, porque sabemos si nuestra morada terrestre, ñande Jacobeco y peari, peaco ñande oga, ñanderere cuaja, ñanderere cuaja, ñanderere cuaja, el que nos tiene esta casa, este estuche, con ñande, cuerpo y nada la tema mío, se deshiciere, y tu yupao, manota y cuipata y copata vive y cangüey. Bueno, jamba y arecómo y vaga pepetein, oga betein, estuche betein, cuerpo. Oye, ya pues cuentas ahí y por fabricación. Nosotros acá nuestro papá y nuestro mamá, y hija, ya yu mañana, ya cacuaja, ya obra humana.
Pero la cuerpo ya recibita, upe hoga, upe tienda, upe morada, upe carpa celestial, se refiere al cuerpo celestial que vamos a recibir, que está en el cielo, porque está ahora mismo, está centrado en el poder del Padre. Y cuando viene el Mesías, añade moingobeo, ve, pues poder del Padre, obrata, o ya, pota, añade la ñanderoga, pues la ñande estuche, pues una, la ñanderoga, pues la ñande cuerpo, pues una. Bien, ojina la y ande, a ver, y que uno te está hablando de ir a reinar en el cielo, ni hilado que sepa. Va, y se pegó la. Eso es lo que te está diciendo, te está hablando de un cuerpo que se va a deshacer, tu cuerpo, ya estudiamos por ir 1 Corintios capítulo 15. Pehuevimina lo intapejomínamos YouTube, vemos ahí cada hija torada, veje camí. El 1 Corintios capítulo 15 es cuerpo resucitado, cuerpo glorificado, cuerpo celestial, ya estudia pesteo, mi güey. Va, pues cotañan de cuerpo, va, esa página. Hablamos ya de eso. Ellos ahí de hola ya repetí paite y ahorita pico meme, güey. Ya justifica más PTI doctrina no mal entendida. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que todos los movimientos cristianos se equivoquen y justamente usted va a tener la razón? Son cientos y miles de religiones cristianas contra usted solo. ¿Acaso usted solo tiene la razón y todos nosotros nos equivocamos al decir que vamos a reinar en el cielo? Se dijo a de recoger la razón. Yo pico estoy diciendo checo ese gente lo vale. Pero la escritura y ando coña neña interpretar. Ahí se pico es culpa de los católicos, lo qué sé yo, quien cree lo que se va y todo a reinar en el cielo, los evangélicos, los protestantes, todas las religiones, crean, los judíos, los no sé quién, que se van a ir a reinar en el cielo. Se pico de la culpa a las escuelas europeas, yo no dije eso. Se pico ayer cree el perfecto único, yo no dije eso. Qué bárbaro lo instancia. En Hawái upico las escuelas y no la oicota. A la Biblia y a la. Llegó la Biblia y ante la EPM. Porque dijo el católico, porque dijo qué sé yo quién, porque dijo no sé, los mormones o los testigos de Jehová o no sé quién. Y bueno, por eso vale, porque 4 o 5 religiones lo avala, upea lo vale. A la Biblia y no. Ñandena ya avala la y a la ñande yara por su inspiración. Oía leí palabra, ¿ves? Pues ya analizarlas y a los no sé cuántos mil religiones que me dijiste. Y yo qué culpa tengo que ellos se equivoquen. Si vivo va a culpar de cola de escuela o pata o reina la cielo ve la Biblia y de homo hija. Porque escuela y ya pata upea de mañana ya llegar de pues la Biblia y añañe por uñas endulas y a la religión fuera ya esa para allá para. Pepi con la imagina ecumenismo nunca va en mala pechajina. Las religiones dicen de ella, obrero, completo, no. Porque ustedes se ponen de acuerdo, es otra cosa. Si sea mujer y ese acá, yo digo, es coisa. Pero vengo sí, tiene razón, pensemos punta, pero a ver con la, ya te voy a interpretar la escritura, mano. Y ese es el problema, porque las religiones no interpretan bien la Sagrada Escritura y por eso sacan copia de lo que dijo una religión madre jaupeana, disparo. ¿Cuántas hijas, fijo, tiene ya esa religión católica? Porque ellos dijeron, y muchos creyeron porque los católicos dicen, y las religiones evangélicas dicen, y no sé quién dicen, ojo ese. Pero la Biblia que dice, y la escritura. Socorro sea, ato. Hay solo hay paiteyin, vato, allá no tenemos la seca, a ver. Llorese. Y hago, ¿qué cosa? Escuchen vos, hay paite vende más veas. 12-8, me saca presión, me una baby. Es guatamina de calculamba, es balón estancia, porque las religiones dicen a la vez. Famoso, porque fulano, sultano, y un detalle de las razones, va a decir que fulano, rulano, mengano, va a escota. Mañana se va a atender la lo explicaban de la escritura. Está hablando de un cuerpo que va a ser glorificado, de un cuerpo nuevo que no en un evento hogar hogar material pero y cojar el reinado, pero no te dice con eso.
Ni en pollerero al revés, a la izquierda, ni va a ver, ni nada que ver, sepa. Nada que ver. Bueno, si no reinaremos en el cielo, que bueno, Angola ya ñeja seina. Reinado en el cielo. También voy a a ver ñeñe evete y cuerpo de manos ahora de resucitar es manos ahora y tu pato ya destruida la de carpa la de cuerpo pa está usando Pablo te va a pues ya y comparación de analogía de metáfora eh Andirilla eres muy Pablo Yurube que él está hablando del reino, de vivir en una casa allá, en una mansión y porque pago la idea seina porque votamos yo ya Juan 14:1-3 otra cosa o esa vaina. A pecha pico la pe purula vende pecha pico la pe predica. Bueno, hermano, acá nos dice que vamos a ir a reinar en el cielo. Segunda de Corintios 5:1. Por eso hay que mirar bien. Hay que unir con Juan 14:1. Pe confundir paite vende piche. Pene acá me ja este pm la oñea del mismo tema. Porque están confundiendo casa en el cielo con un cuerpo que va a ser destruido y un cuerpo que va a ser transformado, un cuerpo que está en la mente, en el poder, en el seno del Padre, que va a materializarse cuando venga el Mashiach, haya resucitado y cuerpo inmortal de casa celestial, lugar ese casa de cuerpo celestial. ¿En dónde está ahora ese? En el cielo. ¿En dónde? En la mente del Padre, en el poder del Padre. No está hablando de una casa material, sí, papá. De cuerpo, muy no la tema. Entonces, pico, ya muy tan bueno, ahorita ti, oga, y jota, mo, ya. La coñandero, ya recoa con planeta Tierra, veo en pata. Porque a muy te ya recoa, ti, oga, y cojan más eterno. A la nandero, no. No está hablando de cosas material, de casa material, que ñande y coja, está hablando de nuestro cuerpo. Ñande estuche. Ya eso ve. Que tú me entender, pues. No está hablando de una casa de ladrillo. Bueno. A mañana, a ver, hoy no vaya a poder ver redondeo y perie porque eh, a veces y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celeste. A ver, mañana con versículo 2 ve. Y por upear en ingojina con angañan de ñande puaje y cobo. Y ahí te iba ñande ve. O monde ñandeve pe ñande rekove pyahu yvága pegua. Pe ñanderoga pyahu yvága pegua. ¿Cuál es esa casa nueva, esa habitación celestial? El cuerpo nuevo que vas a tener. Por eso gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Por eso gemimos para ir a vivir y a reinar allá en el cielo, para vivir en nuestra casa que nos hizo el Padre. Oga pico pepe no está hablando de eso. Aún la Reina Valera, por lo menos con versículo 2 de Reina Valera, a bella. Y claro, y a mí, por eso en esta carpa gemimos deseando revestirnos de nuestra habitación que viene del cielo. Viene del cielo, viene del cielo. Andea tú eres ya jata y coya pita eterno, güey. Socorro, o sea. O sea, a ver, versículo 1 de ya puede timba y pues nueva doctrina ve dos ya vende refutar más el mío a ver llega se dente con las heredas a todas las religiones core core la ya upa me se a ver y el cual si todas las religiones dice que si en el versículo 1 está hablando de ir a reinar en el cielo en el versículo 2 ya el versículo 2 le a todas las religiones que dicen esto con versículo 2 ya no quedamos yoga. Maisha de la jaque mate ta hina tu amigo na dice. Mamina con versículo 2 de hackea. No dice la hackea ta. El versículo 2 te hackea. Es mañana mi versículo 2 y por eso también Reina Valera se papá. Y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. ¿Eh? Deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. ¿De qué está hablando? No está hablando de una casa material, de una casa que vamos a tener allá. Así que está hablando de la resurrección y del nuevo cuerpo.
Y así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Eh? Nos está hablando de una casa. Es ahí, versículo 3. Ay, ay, ay. Eh. ¿Por qué hay diferencia entre la VIN y la Reina Valera? Porque aparentemente la VIN dice que la casa vendrá del cielo. No entiendo. Bueno, apenas la explican de la casa, ya mí. ¿Dónde ya leí, más? Uno, Pepe, a venir acá en la casa, la Pepe, anda a venir acá y vete mansión, vete palacio, no sé yo. ¿Qué es lo que le enseñan en su congregación de Pepe, metas a vete palacio, mi bipabe? Pepe, a venir acá y usted anda a upea la tema. Cuerpo glorificado, resucitado, petit cuerpo, pues a jupe, muy ven acá. A Pepe, entender también. Pero ¿por qué Pepe, a vete hoga, hambre de no sé cuánto piso, mi bipa de oro, de diamante, qué sé yo, a upear la pende profundipa? Por eso en esta carpa que vimos, donde vamos a mirar por qué hay diferencia, dice. Por eso en esta carpa que vimos deseando revestirnos de nuestra habitación que viene del cielo. Ah, sí, que viene del cielo. Sí, a Reina Valera allí, mandole coyuga. Sí, faros. Mm, bueno, las pintas. Y sí, porque no especifica, pues. Entonces, además, Jerónimo le metió directo así de. Ya pues de traducción no es cuaja, no. O corregir, eso es latín, venemos. Y del latín pasó al español, pues y ya le faltó las palabras ahí. Y vamos a respetar Septuaginta griega del año 200. La casa que viene del cielo. Mm. ¿Y? Esa casa que, ¿de dónde viene? El cuerpo que vos vas a recibir no es terrenal. No hay por ser humano fabricado, ni científico, ni veo muy ande, petit cuerpo pues jula es resucitado, ¿ves? Sino el todopoderoso lleva aleta y tairareja, pe poder upiveo revestita, nemonde yeita, revestido y se nemonde un bollo, un bollo andelandeado. Bueno, vestir, mm, muy tan de re, porque vos ya tenía un cuerpo. Bueno, ese cuerpo se destruyó, ahora viene otro cuerpo, re, doble y se va re. Bueno, eh, tremendo, o sea, a los faltaron la palabra, la ya po, y betimba, y no hay. Y ya encontramos dos palabras faltantes, en dos versículos, dos palabras faltantes. Versículo 1 veo faltar palabra, Reina Valera. Versículo 2 o falta allí. Y es a mí, pero se sobreentiende con el mensaje, aún así puede entender. Y pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está hablando, ahí está. Pepe entender más porque explicar, porque anga ya, upe casa, ia upe vejina, tabernáculo, ia upe vejina, upe ya pensamos que petí cuerpo pues ajuja, cuerpo glorificado. A Pepe ya ne cañive más ni versículo 3. Ya ne me ve más opión va eve une. Ere cota beti cuerpo celestial. Pego la yande hina. Socorro, o sea, pego en bollo ayuda. Cuando me are para la en bollo ayuda, pega la entendejan más a ese camina. 1 Corintios 15. Pepe la recomendar también porque después ese otro versículo de referencia se hackea, pero no lloras ahí. Ahí pillamos. Y no te hackeo yo, sino la misma versión es más ambigua y lo que dice realmente y la interpretación correcta te hackea, hermano. Vos ves en el no está jaque mate. Hermano, pastor eh, Sergio. Vos ves en el de hackeado no está siempre la palabra hackea allí. El problema es que Anina hoy te a la jaque mate coche puru ajedrez veo vaya. De que tu bello ve la rey ocue. Ya de eco, ellos movimiento ya opaman de jewi cancha. Hace con lo está y que se ya ulema ya que allá voy tu te hija güey. Que vamos a ir a reinar cielo, pero al final
el hackeado es el hermano o la hermana porque la interpretación correcta es de que no está hablando de un reinado en el cielo. Al revés, o utan de landero gana, lande puerpona, ubagavi, el reina Samuel mesiánico ave. Ve ahí en la tela. Primera Tesalonicenses 4:13 y 7 lean ahí. Bueno, Primera Corintios 15 completo de Pile Samuel al reinado. Mohope pajamba, eso. Va el cuerpo de Eva. Socorrete ya. A ver, así es que no nos hayamos vestido en el día, en ese día y no desnudo. Bueno, ya entendemos. Porque lo que estamos, no, tal allí, a ver. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, vaya papel anga vaya ya pillaman vaya para la tabernáculo, pepe y vive hoy queremos ir cuerpo. Porque si, así mismo lo que estamos en ese tabernáculo, y mea con vida presente con cuerpo, ve. Ya ne pues, con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la, está hablando de una casa en el cielo. Esa va la contexto bella, o sea, amba, esa ñan de ser que ala. Hala ya pues tata vete versículo y ve, how bebe ya mata la ñan de doctrina ya, esa ya está, porque ya con un versículo ha malinterpretado ya la iba y vejan. Verso 4 bella y mande. Mm. Revestido para que lo mortal sea, pues, está hablando de un cuerpo, porque si está hablando de una casa material, la casa material pico es mortal. Ya pues la tema. Y bueno, Sean Marao, vea. A ver, le voy a leer acá. Ha sido. Eh, sí, 5:4. Mientras estamos bajo tienda de campaña. Bueno, está hablando de nuestros cuerpos, hermano. Mm. Aunque muchos no quieren aceptar porque ya era literal. Analogía, de comparación, metáfora. Una comparación está usando Pablo. Y antes de mí, la. Vaya, tío, ya es la género literario. Tengo literatura, como ya estudiaba en colegio, cuarto curso. Tercer grado, mi hago ya no vamos ahí, poética, narración, cuento, con signo de interrogación, de admiración, benemanduaba. Bueno, apego género literario, está usando comparaciones, está usando analogía, está usando metáforas, comparaciones para dar a entender un mensaje. Anilla era literal este pea, porque en ella era casa, nuestra casa, nuestro pabilo y con la falsa doctrina. Ñan de roga, ya de cota cielo, había sido ñan de cuerpo ni nada. Comparando a una casa de la tierra. Solamente que esta casa, esta tienda, este cuerpo va a ser destruido y vamos a revestirnos de otro. Versículo 4, sino revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando venga el Mashiach por segunda vez, haya resucitado, cuerpo glorificado. Y bueno, si a mí, ya pues están a 4, porque lo que estamos en esta carpa suspiramos agobiados, no porque deseemos ser desvestidos, sino más bien revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí está, hasta el versículo 4 se va. Aleta pega con comentario último, Hayahama. Morada terrestre, casa terrenal, se refiere a nuestro estado de vida actual en este cuerpo mortal. Bueno, para responder, Macari, usted dijo que no reinaremos en el juego seguir. Explicamos, vean, no está hablando del reino en el cielo. Entonces, según ya explicás, ya topá, habitación o casa terrenal o tienda de campaña, o como esté en tu versión, está hablando del cuerpo. Y que este cuerpo va a ser renovado, glorificado, transformado. Este cuerpo mortal va a pasar a ser inmortal, va a ser absorbido por la vida eterna. Bueno, y esto va a ser move en la segunda venida.
ante la segunda venida no puede haber una resurrección, hermano querido, para vida eterna. No se puede porque rompeta la profecía de eh, Tesalonicenses 4:13 al 17. Bueno, eh, ¿cuál sería la... nada, me pega cierto. Eh, ¿Cuál sería el significado de vestimenta? ¿O es una metáfora o comparación exacta? Justamente para la que está hablando en comparación, en analogía. Metafóricamente igual. O sea, comparando hoy por UPT y término entre las manos de mensaje. Vestimenta, hey. ¿Qué vestimenta? Va, es la vestimenta. Alusión a un cuerpo glorificado allá. Claro, glorificado, visible, obviamente. Ani confundí con. Ani no me confundí. Dele que ave la 14, 2, 3 la casa. Ay, ay, ay. Pero otro tema, hermano. Esa va a ya explicar nego 5, segunda de Corintios 5, 1 al 4. Ya la de casa, la de palacio, la de habitaciones, reinata, jabe muy vaga, bella, vamos a ir, porque no está hablando de eso. Así que no tiene nada que ver con Juan 14, 1, 3 de la casa que vamos a tener como reyes en el cielo. Bueno, otro tema. Ay, mina será, voy a poder ir ahí. Casa de reyes que vamos a tener en el cielo donde vamos a reinar. Socorro, o sea, Juan 14. Va, es congregación, mi hermano, o sea, va, esa la venimos el ayer. Pues domina la, o si no, ve grupo, ve, hagan ya, puta, pea con impartición o explicación de Juan 14, 1, 3. A ver, acá está hablando, está hablando del esposo, está hablando de la casa que es la heredad de la que va a heredar el hijo y siendo del hijo va a ser de la novia. ¿Cuál es esa heredad? ¿Cuál es, movido ruta pope casa? La casa del padre. ¿A qué se refiere? La casa de mi padre. Toda la herencia del padre va a ser traspasado al hijo. El hijo, cuando se casa, la novia va a heredar esa casa, va a heredar esos bienes. ¿Eh? Esas habitaciones. La habitación tiene que ver con que la novia oye a Raumo Inguela y cotibe la novia veja con su a la matrimonio. Juan muy gusto. Juan 14, 1, 3 habla de la boda. No está hablando ya a nivel literalizado, vete o gallarecota, mope, ya ti palacio, pepe, ya reinata. Mare picula reinata, pepe. Bueno, eh, lo que tamaño a mí, ave, error, ¿entendés? Ahí, va esa casa para siempre que vamos a vivir allí, digo. No dice eso ahí. Es más, todavía en los originales del griego te explica mejor todavía que está hablando de un cuerpo transformado. Amo otañe transformada la de core manotas es otañe transformada. Ibaga peja pilla yuyita y que la sepultura peja hubo el Mesías de atan de al revés tengo que entender esa. Cuando venga el Mesías va a ocurrir eso acá en la tierra, no va a ser la transformación. Acá en la tierra de recibir esa habitación celestial, tu cuerpo nuevo, no en el cielo. Misericordia. Esa mía a veces eh, y para analizar para Maguila de 1 al 4 ya está analizado ya eso. Yo creo que hice lo internet. Baico, vaya, viendo botella, analizarme por favor versículo 1 al 4 si realmente de qué casa está hablando, el literal, metafórico, analógico, parábola, etcétera, etcétera. Bueno, ya está ya eso. Pealas y ape detectar. O sea, cuando la escritura habla de parábola, cuando la escritura habla de metáfora, de comparación, de cuando la escritura está hablando de personificación. El cerro salta, el collado salta. Ay, vaya, pico la cerro, pota. Los árboles cantan. Bueno, mielas y ape detectar. O sea, ya estudio y hago primero y después. Ya entendemos la escritura, si no, voy. Bueno, último.
El Mesías pico ya puede pedir promesa, o Pablo pico ya pon promesa, ya japataja ya reina la ibaga, ¿ven? Es por igual. Es por igual. No existe esa promesa del Mesías, como nunca dijo, ¿saben qué? Te van a morir todos, van a resucitar y directo todo el mundo se van a ir a reinar en el cielo para siempre. Ahí van a tener su palacio. Ahí van a vivir ustedes como reyes de Iriwa. Ñande te voy a interpretar. Pablo de Irie. Acá, en el capítulo 5, al menos las IFC, hemos muy inquieta en el capítulo 5, estos 4 horas, muy nane, ella topala. Ya está, hagamos de nosotros, vaya a topar. Pero hasta, no, creo que de 1 al 4 hace iñan de, oye, refería al cuerpo, a ver, tuvo cambiada. No, ya no va a ser más, el cuerpo va a ser una casa. No, Pablo nunca hace eso. Nunca se contradice. Bueno, oiga, ya puta, o frenar. A ver, ella muy genia de programa que te llegara agua, llegué topata, y ella amigo, era muy con, Evo, vea programa, era y no me cae, adorando hermano, fuera, shalom, bendiciones, hasta mañana. Katuende ipe yukule, torigaku apoa, o ape ko emani, nyande nyara oiko watan, haipue pore pioheya, heta itemba epona, haipue pore pioheya, heta itemba epona, separa guaira sahana, daiponi sene mamode, separa guainde behae, rohal kubekada koe, separa guaira sahana, daiponi sene mamode, separa guainde behae, rohal kubekada.